Buen día y bienvenidos a Aire de Campo Express. Empezamos la semana, amanecemos juntos y tenemos muchísima información, así que vamos a aprovechar estos minutos que tenemos en los primeros instantes del día. Juntos queremos tomar la información y el balance que presentó la Organización de las Naciones Unidas, proyectando y también evaluando las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, el bloqueo en el estrecho de Hormuz que disparó la situación energética en todo el planeta, el aumento de la logística y también los precios de los alimentos a nivel mundial. En torno a un 6%, así lo refleja el informe, con muchas otras matrices de datos que están también detalladas. Por eso lo convocamos a él en esta apertura de semana, en esta mañana, a Hernán Satorre, para hablar sobre la situación a nivel global y también en nuestro país, como un punto particular en todo el planeta. Le damos la bienvenida. En el mes de marzo ha sido un mes particular. Nosotros veníamos de un promedio de 129 buques diarios que pasaban por el estrecho de Hormuz a, durante marzo, pasar a un promedio de 6. Esto es una caída del 95% en el tránsito diario de buques por el estrecho de Hormuz. Esto tiene consecuencias directas y esto ha instalado al petróleo no como un commodity, sino como una herramienta estratégica para generar presión. En esa línea hay una repercusión en los precios, hay una relación causal bastante directa, para no ser muy técnico. Hay un grado de asociación entre la evolución, los movimientos en el precio del petróleo y la inflación, tanto en países desarrollados como en países subdesarrollados. Esto trae como consecuencia que durante los últimos 2 meses los alimentos se han incrementado un 6,1%. ¿Por qué esto es importante? Porque según el Banco Mundial, cada 1% que varían los precios de los alimentos, hay 10 millones de personas que pasan a la pobreza extrema en el mundo. Con lo cual, si estamos hablando de 6,1% de variación en los precios de alimentos, estamos hablando de 61 millones de personas que pasaron a la pobreza extrema en los últimos 2 meses, simplemente por lo que está pasando en Medio Oriente. Posiblemente veamos precios sostenidos por arriba de los $100 el barril. Lo interesante de esto también es el impacto que va a generar en el negocio agro argentino, porque a veces uno piensa, bueno, la distancia nos coloca y nos brinda oportunidades. Por supuesto que sí, nosotros estamos en lo que podemos denominar la safe zone, que es la zona de seguridad. Estamos lejos y a su vez somos proveedores de lo que el mundo ahora está demandando, que son alimentos y energía. Pero ojo que esto también va a traer repercusiones no solamente en Argentina, sino concretamente en la próxima campaña 26-27. ¿De qué manera? Bueno, esto va a generar una presión a una menor rentabilidad operativa, es decir, va a generar un impacto directo en el margen, a través de 4 mecanismos. El primero es un alza en el precio de los insumos, lo cual va a presionar ese margen agropecuario. Segundo, un incremento en la logística, producto del aumento de combustibles y producto del aumento del comercio marítimo, no solamente por los costos marítimos, sino también por las aseguradoras y el precio de los seguros relacionados. Las labores y los sueldos en dólares en un contexto de inflación se va a tener que ajustar, y particularmente en Argentina, en donde estamos teniendo desde enero a la actualidad una apreciación en el tipo de cambio, los costos en dólares se ven incrementados. Pero no termina ahí, también hay un tercer punto que es muy importante, que tenemos que entender que cuando los precios de los alimentos suben y el mundo entiende de que va a haber una inflación generalizada y sostenida, seguramente los bancos centrales de los distintos países suban las tasas de referencia. Al subir las tasas de referencia, marcan un nuevo piso para los créditos. Es decir, Argentina puede llegar a ver encarecida los créditos y limitado el acceso a los créditos en los próximos meses si este conflicto continúa. Y por último, ese aumento de tasas que van a hacer los bancos centrales seguramente va a repercutir en el nivel de actividad, enfriando el Producto Bruto Interno Mundial, es decir, enfriando la actividad mundial.
Eso lo que va a generar es una necesidad de cubrir los gastos públicos, particularmente en Argentina, y baja la probabilidad de que se reduzcan los impuestos, dado que hay un compromiso fuerte de este gobierno de sostener el superávit fiscal como columna vertebral del modelo. El entorno crediticio ya viene de una situación sensible. Hemos visto en los últimos meses una pérdida muy significativa de rentabilidad de las entidades financieras y un aumento de la morosidad. Hoy se ubica en lo que es entidades financieras bancarias arriba del 11%. Si nosotros vamos a las plataformas virtuales, ese porcentaje en algunos casos se triplica o se cuatriplica. Es decir, estamos en una situación en donde la economía en su conjunto se ha endeudado de tal manera que empiezan a haber incumplimientos de pagos y morosidad. Al haber morosidad, lo que hace es se traslada a precio ese riesgo de impago, con lo cual las entidades financieras y los organismos que prestan dinero lo que hacen es transferir en el costo, que es la tasa de interés, esa posibilidad de incumplimiento y ese riesgo que ellos asimilan, con lo cual vuelve a generar un piso más alto para los créditos. Si bien podemos pensar hacia adelante una inflación bajando, que ahora está siendo cuestionada por este conflicto que estamos viviendo en Medio Oriente, aún en ese escenario donde podemos pensar una desaceleración gradual de la inflación hacia adelante y una baja de tasas, no necesariamente acompañe el piso, sino que podemos encontrar un piso estático que sea difícil de perforar. El punto de partida de cada país es distinto. En el caso de Argentina llega con una fragilidad estructural, con muy pocas reservas para hacer frente a los compromisos de pago de deuda, lo cual lo pone en una situación muy crítica a la hora de que se produzca un aumento de tasas y haya lo que se denomina técnicamente un flight to quality. Lo voy a traducir, que es un vuelo hacia la calidad. Es decir, lo que buscan los agentes, los inversores, es un resguardo del capital y van a activos seguros. Con lo cual, si nosotros necesitamos inversión extranjera directa, frente a un contexto de incertidumbre y frente a un aumento de tasas, por ejemplo, de los bonos del Tesoro norteamericano, es mucho más deseable para ese inversor, en vez de invertir en Argentina, ir a esos bonos que van a pagar una rentabilidad más interesante con un riesgo mucho menor. Particularmente en Argentina, el 85% del comercio se realiza a través de fletes terrestres, es decir, a través de camiones. Eso tiene un alto componente de combustible y en esta campaña que estamos cerrando ahora con los movimientos que van a haber de esta cosecha récord que se estima en 163 millones de toneladas, vamos a ver cómo esos precios empiezan a presionar también en la góndola. El problema de la Argentina es más bien de stock actual en cuanto a las reservas netas que tiene y no un problema de flujo. Cuando uno mira la proyección hacia el 2030 y ve la capacidad exportadora que tiene no solamente el sector agroalimentario, sino también el energético y el minero, y relaciona ese crecimiento con la deuda, no es preocupante. Lo que es preocupante es la foto y cómo la Argentina va construyendo año a año y va cumpliendo con esos compromisos de pagos que hacia adelante, hacia los próximos 5 o 6 años, es desgarrador. Vamos a entrar a una campaña en muy buenas condiciones con Napa. Se espera también que la campaña 26-27 sea una muy buena campaña. Nosotros estamos, cuando entramos a esta campaña 25-26, entramos con stock récords y generamos una producción récord. Lo que tenemos que entender, y esto es importante, es que los precios que estamos sosteniendo hoy en parte tienen que ver con el conflicto. Los granos, particularmente la soja y el maíz, tienen un componente energético que cuando la energía sube o los combustibles suben o el petróleo sube, también hay una presión alcista hacia los granos y hacia los alimentos. Con lo cual hay que tener en cuenta esto, porque si el conflicto de Medio Oriente desaparece, cosa que hoy no es el escenario más probable, pero supongamos un escenario dentro de 8 o 10 meses en donde ese conflicto se atenúe, los precios con estos stocks se tendrían que corregir hacia la baja. Con lo cual, lo que de alguna manera podemos llegar a tener una buena noticia por producción, podemos tener una mala noticia por precio.
Recuerden que estamos en un mercado de commodities en donde la oferta y la demanda es la que determina el precio. Recorrimos así el mundo, este panorama a nivel global, y ahora regresamos a nuestra Argentina. Elegimos una provincia hoy, elegimos uno de los paisajes que vos también elegís, y son las sierras de Córdoba, Villa Yardino y Joaquín Pinasco, que allá estuvo y conversó con Claudio Merlo. De esto hablaron. ¿Cómo los está tratando el clima, las lluvias? Bueno, gracias a Dios, Sí. este año fue bueno. Normalmente esa zona no es... Cuando decís este año, ¿partís cuándo? ¿Antes del trigo? No, allá por ejemplo no se hace trigo, ¿me Sí. entendés? Son zonas, como te digo, que se hacen cultivo de maíz tardío Sí. y soja. Trigo no aparece. Trigo no. No. ¿Por qué no se hace trigo? Y porque como no es tan benéfico en cuanto al clima, si vos haces trigo, después lo más probable es que no puedas hacer ningún otro cultivo Perfecto. arriba, porque no tenés la humedad suficiente. Porque se la lleva el trigo. Porque se la lleva el trigo. Entonces se prefiere dejar los lotes preparados para hacer un maíz tardío. ¿Me entendés? ¿Cómo lo preparás? Generalmente allá, o sea, los lotes que vienen de soja, ¿no es Ujú. cierto? Que se cosecha la soja, ya lo empiezan a barbechar, lo mantienen limpio o con cultivos de cobertura Sí. para llegar a una siembra de fin de noviembre hasta los primeros 15, 20 días de diciembre, que es donde se concentra la siembra del maíz tardío. Y tener un margen de seguridad para la cosecha. Te saqué, parece que estamos acodados en el bar de... No me dijiste el pueblo de donde sos. Villa Huidobro. Villa Huidobro. Parece que También- estamos en Villa Huidobro. Villa Huidobro, también llamado Cañada Verde, porque la estación de trenes, Sí. y muchos indistintamente, algunos Sí. le dicen Villa Huidobro, otros vamos a Cañada, vamos, ¿me entendés? ¿Habitantes más o menos? Más o menos alrededor de entre 6 y 7 mil habitantes. Sí, sí, sí. Un pueblo ¿Gente joven chico, anda o no? Gente, hay un poco de todo. Un poco de todo. Porque muchos también chicos jóvenes se van. ¿Para en dónde busca- disparan? Y generalmente Río Cuarto, Córdoba, Claro. ciudades un poquito más. Bueno, me estabas diciendo cuando te interrumpí el tema de gracias a Dios por las lluvias. Claro, porque no, normalmente, estadísticamente, no es una zona muy benéfica en cuanto a la lluvia. Poca agua. Poca agua. Pero este año se llovió todo. Imagínate, si yo te digo que desde enero, febrero y marzo van acumulados 740 milímetros, no me lo ¿Enero? creería. Enero, febrero y marzo. ¿Trimestre? ¿740? ¿Me entendés? Pero ¿y cuál era el promedio anual? 800. Llegamos al final de estos 15 minutos de información, de descubrimiento, también de datos en Aire de Campo Express, inaugurando la semana amaneciendo y, como siempre decimos, con todo un día que tenemos juntos por delante. Gracias por estar ahí. Mañana nos encontramos acá en la televisión pública con Aire de Campo Express.